Hola, soy Cristina y soy autora de cómic e ilustradora. Hola, soy Diana de Arias, soy diseñadora y emprendedora social. Un momento realmente de inflexión, ¿no?, en mi carrera profesional como dibujante de cómic, que fue el momento en el que publicamos, mi compañero Miguel Ángel y yo, el libro Una posibilidad entre mil, ¿vale?, que ahora se llama Una posibilidad. Fue un punto de inflexión realmente porque fue nuestra primera obra personal, una obra autobiográfica, y bueno, nosotros siempre habíamos hecho cómic, siempre habíamos querido hacer cómic y creíamos en el lenguaje del cómic, pero a partir de la realización de ese libro nos dimos cuenta realmente del potencial que tiene el dibujo, la ilustración, el cómic para transmitir, bueno, para expresar y para tener una función social también, ¿no? Entonces realmente para nosotros fue un antes y un después en nuestra vida, ¿no?, porque eso, al ser un hecho autobiográfico narramos pues toda la historia de nuestra hija que tiene parálisis cerebral. Pues su nacimiento fue un antes y un después en nuestras vidas, pero este libro también fue un antes y un después en nuestra profesión, ¿no? Nos dimos cuenta realmente de la potencia que tiene el lenguaje del cómic y del dibujo. Dentro de las terapias de rehabilitación, a raíz de sufrir un ictus, que estaba ahí dentro viendo los materiales que yo estaba utilizando para recuperarme, y me di cuenta pues que había muchos materiales, juegos que no se adaptaban a las necesidades que nosotros teníamos en ese momento. Entonces fue a partir de ahí, gracias a mi formación previa en diseño gráfico, que me di cuenta que yo podía hacer algo, ¿no? Unir mi parte personal en vivir toda esa experiencia tan difícil y mi parte profesional para realmente aportar una herramienta que me hubiera gustado tener en mi rehabilitación y así pues poder ayudar a mucha gente, ¿no? Claro, tú ahí tenías la ventaja de que sabías que era lo que a ti te hacía falta para recuperarte, ¿no? Pero también tenías, pues claro, todo ese bagaje y esa cultura visual y ese aprendizaje como diseñadora, claro, sí que te permitía saber exactamente qué era lo que hacía falta, ¿no? Entonces... Efectivamente, sí, todos esos conocimientos me sirvieron para hacer realidad ese sueño, y sobre todo fue un trabajo multidisciplinar porque estuvimos implicados tanto a nivel de diseño como también de parte más científica, de profesionales, especialistas, pues de logopedia, neuropsicología, terapia ocupacional. Entonces al final hicimos un equipo de trabajo muy interesante en que el diseño se aplicó dentro del sector de la salud, ¿no? Y fue una experiencia, pues, la verdad que muy grata en ese sentido, porque yo como profesional creo que crecí muchísimo y sobre todo porque veía que todo lo que estaba haciendo pues podía ayudar a muchas más personas. Sí, yo creo que es muy interesante lo que dices de la parte interdisciplinar, ¿no? Es decir, el conjugar varias profesiones de varios sectores diferentes para hacer un producto realmente que sea útil a la sociedad. Yo creo que es interesantísimo, ¿no? Hay un movimiento paralelo a lo que estás diciendo en cómic en este momento, que es el movimiento medicina gráfica, que empezó en el mundo anglosajón, y ahora hay un movimiento aquí en España a raíz de este anglosajón, y la verdad es que está muy bien porque lo que hace precisamente es eso, es aunar cómic con medicina, lo que tú dices, ¿no?, con varios profesionales, ¿no?, y lo que hacen es recopilar novelas gráficas, cómics relacionadas con enfermedades y con temas relacionados con la sanidad, y se está utilizando muchísimo en las universidades pues para formar a los profesionales sanitarios, para no formar solo en la parte de ciencia y de medicina, sino formar también en la parte de las terapias, de la empatía. Es decir, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de autismo o hablar de diabetes que ver cómo una persona ha vivido eso desde primera persona, ¿no? Entonces, no sé, creo que es súper interesante el hecho de unir todas las disciplinas, ¿no? Yo a mí me recordó en ese momento cuando estaba en la universidad, el último año que estábamos haciendo, yo estaba estudiando gráfico, pero alrededor de mí en la escuela había producto, moda, interiorismo, y en los últimos años podíamos seleccionar diferentes optativas y trabajar en conjunto, ¿no? Gente que tiene pues diferentes visiones.
y la verdad que fue el mejor año de todos. Y me acordé también cómo, por ejemplo, en el caso de la Bauhaus, los talleres que se quedaban ahí eran todos multidisciplinares, de personas que venían de diferentes ámbitos creativos en ese caso, pero que realmente estaban creando cosas bueno, muy interesantes, ¿no? Y en este caso pues apliqué, yo creo que esos principios, y fue genial porque me sentía como en el medio, entre el diseño, la salud, el paciente, el profesional, el especialista. Tenía como que absorber todas las necesidades de tanto los profesionales como de las personas que estaban rehabilitándose, y unir todos esos conceptos en un producto real que se podía fabricar, porque ahí también estaba el factor de fabricación, que es algo complicado. Entonces sí, había que unir muchísimos cabos, pero al final realmente creamos un producto que bueno, valió mucho la pena, ¿no? Claro, y luego tú cuando, debe ser muy emocionante para ti también cuando has visto a personas trabajar, pues eso, con daño cerebral adquirido o con otras patologías y tal, trabajar con tu decedario y tal, que, no sé, debía ser muy emocionante, ¿no? Ver cómo... Sí, la verdad que recuerdo que estaba grabando el making of de todo el proyecto que había hecho para presentarlo y demás, y bueno, pues estaba yo con la cámara viendo a los pacientes jugando, eran alrededor de 8, y se me cayó la baba. En ese momento dije... ahora he acabado el proyecto, no cuando lo presenté a la universidad, cuando se estaba viendo jugando, divirtiéndose, y que de verdad se estaba ayudando. Su utilidad. Exacto, su función, ¿no? Que vi su función aplicada en tiempo real y dije, wow. Qué bien. Nosotros nos ha pasado también un poco con nuestro libro, que en un principio lo hicimos simplemente simplemente porque necesitábamos contar la historia, porque... Claro, yo siempre he querido hacer cómic porque lo que quería era contar historias y dibujar, ¿no? Entonces, siempre tienes ganas pues, de contarlo, ¿no? En el caso de nuestra hija Laia, como fue una historia, pero es una historia bastante dura, pero ha sido siempre una historia ascendente, sí que llegó un momento en el que tuvimos la sensación de decir, a ver, esto tenemos ganas de contarlo, ¿no? Porque cada pequeño logro que conseguía, ¿no? Pasa con las personas con diversidad funcional, que como no tienes una niña 10, sino que tienes una niña 1, pues si consigue un 2 ya es la fiesta mayor, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cada logro que conseguía, todo el mundo se alegraba tanto que dijimos, bueno, pues ¿por qué no trasladar esto a un libro para realmente contarlo a todo el mundo, ¿no? También un poco por dar visibilidad a temas como eso, como la diversidad funcional, que muchas veces no se habla o se oculta, afortunadamente cada vez menos, pero sí que consideramos importante normalizar un poco para favorecer la inclusión y tal, ¿no? Y el libro nos ha pasado un poco como a ti, ¿no? Que no lo hicimos con una intención así en principio terapéutica, pero al final para nosotros fue un proceso resiliente total, porque al final la cultura, el arte, es decir, sacar fuera todo lo que has pasado, todos los traumas y tal, al final es un proceso transformador, y si encima se convierte en algo que puede ser útil a los demás, pues fenomenal, ¿no? Entonces para nosotros el libro al final fue una catarsis inesperada, ¿no? También he comentado muchas veces que es muy gracioso porque a veces cuando tenemos recaídas, entre comillas, ¿no? Quiere decir que pues cuando volvemos a tener un episodio médico o lo que sea, pues a veces recurrimos a las metáforas visuales que usamos en el libro, ¿no? Nosotros en el libro para hablar del dolor usábamos una mancha negra, ¿no? Entonces, eso, como dicen los psicólogos, ponerle nombre a las cosas a veces va bien, ¿no? Entonces, cuando tenemos así algún momento duro, decimos, bueno, ya ha vuelto la mancha negra, ¿no? Entonces, esa visualización del dolor también nos sirve mucho, ¿no? El convertirlo en imágenes, porque sabemos que la mancha negra al final acaba yéndose, ¿no? Aunque luego vuelve, pero exacto, lo haces tangible, ¿no? Entonces, muchas veces cuando recordamos la historia de nuestra hija, casi recordamos más las viñetas que las imágenes reales, ¿no? Y luego la parte realmente bonita, satisfactoria, como te ha pasado a ti, ha sido todo lo que ha venido después con el libro, ¿no? Porque la gente realmente, todos buscamos en la cultura, todos buscamos referentes cuando pasamos por alguna situación difícil, buscamos a alguien que haya pasado por lo mismo, o alguna película, algún libro, alguna cosa, porque, claro, el encontrarte con alguien que ha pasado por lo mismo que tú, ya no tienes que preguntar nada, sino que ya sabes cómo se siente, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya tienes un camino andado. Entonces, el encontrar un libro o una película que te muestra por lo que tú estás pasando, pues siempre te reconforta y te ayuda mucho, ¿no? Entonces, la verdad que sí, hay referencias de películas de personas con daño cerebral o otro tipo de
de aficiones que bueno, te dan un camino, una referencia. De hecho, Claro. yo cuando empecé a, bueno, salí al hospital y empecé a rehabilitarme, lo primero que hice es leer historias de personas que Claro. habían pasado por lo mismo que yo. Sí, Entonces, creo que lo hacemos todos. Sí, todos sí. esos autores Claro. que se dedicaron el tiempo a compartir su historia, pues es un referente, un camino, como dices tú, Claro. para seguir adelante y ver que otras personas pues tienen recursos, tienen Sí, otro como lo ha tipo de- vivido cada uno, ¿no? Nos ha Exacto. pasado, que te habrá pasado a ti también, que te mandan mensajes, ¿no? Gente que dice, ostras, me ha ayudado un montón tu Se trabajo sienten- y tal, no sé qué. Entonces ahí realmente ves la función social, ¿no? Del Sí. diseño y del dibujo, que está ayudando a las personas en su vida diaria. O sea, que Yo realmente... creo que al final todos, en cualquier disciplina, tenemos la capacidad de Totalmente. ayudar y si lo tenemos presente, de verdad que podemos hacer muchas cosas por la sociedad. De hecho, yo ahora no entiendo el diseño sin que tenga una función social. Sí, no, la verdad es que sí que es eso, que desde que nos levantamos por la mañana cualquier decisión que tomamos influye en los demás, ¿no? Entonces yo creo que en nuestro trabajo, pues lo que tú dices, ¿no? En cualquier disciplina, nuestro trabajo sí que influye en los demás, ¿no? Cuando lo vives desde primera persona, la implicación es como mucho más profunda, ¿no? Porque de verdad que sientes perfectamente, entiendes lo que estás haciendo y sobre todo el propósito y la finalidad que tiene, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que bueno, los proyectos son como mucho más humanos en ese sentido. Y sobre todo que empatizas muchísimo contigo y con las personas que tienes alrededor, porque sabes que no solo estás haciendo algo para ti, sino que estás haciendo algo pues, para los demás, ¿no? En ese sentido, a nivel creativo, es yo creo que muy reconfortable. Sí, yo creo que hablar en primera persona es un poco lo que dices tú te conoces, sabes lo que quieres contar y tal, y claro, es todo como muy, claro, muy personal, muy, pues como decía antes, muy terapéutico, ¿no? De hecho, para mí se ha convertido al final el hecho de contar las cosas de la primera persona, a mí me ha ayudado mucho en otras muchas circunstancias, ¿no? Es decir, cuando hicimos el primer libro lo hicimos a posteriori, es decir, lo contamos después, pero por ejemplo ahora yo estoy preparando otro libro que, bueno, la medicina gráfica me persigue por desgracia, porque el año pasado pasé por un cáncer de mama, entonces estoy preparando un libro sobre eso. Espero que mi próximo libro ya no sea sobre temas médicos, espero que me dure un poco más la salud. Pero bueno, sí que es verdad que durante todo el proceso, que es un proceso bastante complicado y bastante difícil, al final el proceso artístico, el proceso de creación, se ha convertido para mí en un asidero. Es decir, que en los momentos en los que estaba metida en una máquina de resonancia o estaba con el tratamiento de quimio, es decir, esos momentos en los que estás ahí viendo el techo del hospital y estás un poco agobiado, ¿no? Entonces yo me dedicaba pues a mirar cómo eran las máquinas, cómo era tal, para luego poder dibujarlas, ¿no? Entonces realmente el pensar que luego que a lo mejor lo acabo el libro, a lo mejor no lo acabo, eso yo creo que es lo de menos, ¿no? Pero sí que me parece interesante recalcar eso, ¿no? El proceso creativo y artístico como proceso terapéutico cuando pasas por ciertas situaciones. Totalmente, ¿no? es que me pasó exactamente igual, porque para mí el hacer todo este proyecto fue una terapia. Mi terapia de rehabilitación no únicamente fue los logopedas y todo el trabajo que hacía en casa o demás en las terapias, sino el mismo proyecto. Me embarqué en ese barco para crearlo y en ese proceso de creación fue casi en plena rehabilitación. Entonces mi cabeza estaba como centradísima en sacarlo adelante y era mi objetivo principal, entonces me olvidaba de te olvidas de todo lo demás, te olvidas de los dolores, te olvidas de tal, sino que estás más pendiente de cómo lo voy a contar, cómo voy a transformar esto. Entonces, claro, es un proceso súper bonito. Sí, la cabeza ocupada. Sí. Y luego sí que es verdad que claro, luego hay otros muchos proyectos que no son personales, ¿no? Claro, que no son autobiográficos. En nuestro caso, por ejemplo, o sea, lo que yo sí que he intentado a lo mejor es, a partir de ese punto de inflexión, primero, pues cuando hago trabajos a lo mejor de ilustración sobre todo, sí que intento siempre pues,
pues eso, me ciño al encargo obviamente que me pide el cliente, pero siempre intento que por ejemplo, que haya diversidad en las ilustraciones, aunque sea, pues eso, aunque sea una ilustración para prensa o sea un libro infantil. Quiero decir, si hago un libro infantil con duendes y con niños, siempre hay duendes en sillas de ruedas o siempre hay de diferentes colores. Ponemos ponemos ahí nuestro granito, y yo creo que eso es muy importante, porque sí que es verdad que compañeros y compañeras del cole de mi hija muchas veces me decían, es que no nos vemos reflejados en los cuentos infantiles o en tal, ¿no? Yo creo que eso ya afortunadamente sí que está cambiando, y ahora sí que hay muchísimas, o incluso en los carteles, ¿no? Ya no son carteles el día de, pues eso, el Día de la Mujer ya no es un cartel de una mujer única, sola, blanca, ¿vale? Sino que ahora afortunadamente ya son grupos de mujeres diversas, mujeres de diversas edades, ¿no? Entonces sí que creo que en ese sentido el diseño y la ilustración son importantísimos, porque estamos creando una corriente de normalización, de visibilidad de la diversidad, que creo que es súper necesario, ¿no? Sí, totalmente. Y luego, bueno, nosotros nos ha pasado en nuestro último trabajo, que era un trabajo muy diferente, que era el del día 3, que es sobre el accidente de metro de Valencia, y ahí cuando me enfrenté a dibujarlo, sí que tuve un problema al principio, porque dije, a ver, tengo un problema porque estoy relatando una historia que no he vivido yo, ¿no? Entonces sí que me resultó muy difícil al principio, porque la premisa principal era el respeto por las personas protagonistas de la historia, ¿no? Entonces lo que sí que hicimos fue, claro, hablar mucho con ellas, claro, tener ahí un trabajo conjunto y tal, y todo el rato intentar ponernos en su lugar, ¿no? Entonces, lo que sí que me sirvió nuestros trabajos anteriores autobiográficos fue un poco para decir, vale, yo no he pasado por esta situación de un accidente de metro, pero sí que he pasado por otras situaciones difíciles, ¿no? Entonces, lo que sí que hice fue volver a la mancha negra, a todas mis metáforas y a todas mis cosas, entonces intentar un poco ponerme en su lugar de, vale, cuando yo tuve este momento tan difícil en mi vida, pues supongo que estas personas se sintieron así, ¿no? Y sobre todo hablar mucho con ellas. Entonces, sí que me ha parecido muy interesante también hacer trabajos sobre otras personas, ¿no? O sea, trabajos también de denuncia social, pero sobre otras personas, porque lo que tú comentas, ¿no? Cuando trabajas con otra gente, pues aprendes muchísimo, ¿no? Y para nosotros trabajar con Laura Ballester, con la Asociación de Víctimas del Metro, ha sido un regalo, o sea, ha sido un auténtico regalo conocerlas, y bueno, ya somos amigas ya para toda la vida. Y sí que es verdad que es muy interesante intentar poner, pues eso, el dibujo, el cómic al servicio, a lo mejor de la denuncia social de otras personas también, es decir, no solo de totalmente. Lo que comentabas antes de que vamos poniendo nuestra semillita, porque obviamente pues, una vez entras en este mundo, sabéis que tienes herramientas que de manera secundaria, como el que no quiere la cosa, puedes pues, poner tus granitos de arena, y en mi caso pues también, de hecho no lo he explicado en ningún sitio, pero realmente todas las fotografías que hay en el juego, en el material terapéutico, lo pensé muchísimo. Hay un hombre planchando, hay una serie, hay una mujer conduciendo, y luego, paralelamente, los profesionales se han dado cuenta y me han dicho, es que me encantan las imágenes porque son inclusivas. Claro. Y dije, mira, pues resulta que lo que hacemos de verdad tiene efecto, ¿no? En ese sentido. Hay un montón de proyectos de diseño que cada vez tienen esto más en cuenta, y hay otros que no. Pero realmente, cuando tu objetivo está enfocado en la persona, en sus necesidades, en solucionar los problemas sociales, hay cosas muy interesantes, ¿no? Y el diseño cobra otra dimensión, mucho más funcional, que las personas realmente pueden utilizar para bueno, pues mejorar su calidad de vida, por ejemplo. Bueno, entonces en el caso de cómic y la ilustración, sí que es verdad que sí que son temas que sí que se habían empezado a tratar, pero sí que hubo, pues eso, también ciertos puntos importantes en la historia del cómic, bueno, la aparición de cómics como Maus o Persépolis, o luego aquí en España, justo cuando salió Arrugas de Paco Roca o María y yo de Miguel Gallardo, fue a la vez que estábamos haciendo nosotros el nuestro, ¿no? Entonces ha confluido también en el tiempo, ¿no? Que de repente, nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que cómic o historieta o TVO no es sinónimo de lectura infantil, ¿no? Que
todavía tenemos que recordarlo de vez en cuando, pero afortunadamente eso está cambiando y ya pues, realmente tanto el público como los medios de comunicación se están dando cuenta que el cómic es un lenguaje como cualquier otro, ¿no? Como la literatura, como el cine, ¿no? Entonces sí que es verdad que hubo un punto de inflexión en el mundo y luego concretamente en España con estas obras, en el que tanto las editoriales como el público sí que empezaron a ver que en el cómic se podían contar todo tipo de historias, se podían contar este tipo de historias, ¿no? Entonces sí que es verdad que en ese momento pues ya empezaron a salir obras, bueno, aparte de la nuestra, pues otras muchas más, y ahora hay muchísimas, ¿no? Es decir, que sí que hay muchas obras relacionadas con este tema y bueno, yo creo que es interesantísimo, que es cuanto más allá mejor, ¿no? Sí, porque yo, por ejemplo, con el tema del cáncer me entraron mis dudas, porque es que hay mucho, o sea, de cáncer hay millones, ¿vale? Entonces yo decía, pues me voy a repetir, quiero decir, ¿para qué lo voy a hacer yo si me voy a repetir? Pero sí que es verdad que los 4 o 5 que me he leído ya, es que realmente, como cada persona lo vive de una manera, ¿no? Entonces, creo que todos a lo mejor tenemos nuestro punto de vista o nuestro granito de arena para aportar en unas cosas u otras, ¿no? Entonces, al final, sí que pienso que eso, que la enfermedad es la misma, pero personas hay miles, ¿no? Entonces, igual que hay miles de personas, hay miles de obras, ¿no? Pero yo sí que creo que tanto el diseño como la ilustración sí que en los últimos años han tenido una evolución y un crecimiento y eso, no sé, creo que sí que ha habido una evolución muy buena a esos niveles, ¿no? A nivel de repercusión social y realmente de que la gente se dé cuenta de su utilidad, ¿no? Y bueno, pasa ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Quiero decir, ¿dónde se ha refugiado la gente cuando estaba en casa? En la cultura y en el arte, ¿no? Es decir, el arte nos ha alimentado las horas de encierro, ¿no? Entonces, luego lo que pasa es que la gente se olvida, pero... Yo creo que lo más importante para un diseñador es que sea consciente del potencial de herramienta que tiene entre sus manos para dejar una semillita, una arena, un legado, algo, cualquier cosa que de verdad pueda ayudar a otras personas, porque es que ¿para qué estamos en este mundo, no? Si no es para eso. Entonces, bueno, pues siendo conscientes de eso, yo creo que en cada cartel, en cada diseño que hagamos podemos aportar un poquito y que luego la gente se dé cuenta de todo eso. Sí. Y a veces incluso, o sea, muchas veces se dan cuenta, pero incluso otras veces sin darse cuenta, ¿no? Es decir, lo que comentamos antes de crear realmente un imaginario, es decir, que ahora incluso las instituciones, ahora cuando te encargan un cartel que antes no lo pedían, ahora dicen que haya diversidad. Digo, hombre, ahora ya lo pedís, bien. Quiero decir que eso ha sido, yo creo que ha sido un trabajo de educación de nuestra parte hacia ellos, es decir, de los que diseñamos y creamos y tal, hemos ido mostrando una serie de imágenes eso, con diversidad y con pluralidad, y al final el que encarga el trabajo también se da cuenta de que eso es esencial, ¿no? Que tiene que estar. Llevábamos tiempo trabajando en ilustración, pero como digo, en cómic no nos conocía nadie, ¿no? Entonces, claro, realmente era muy difícil llegar a una editorial y decir, que estoy aquí, que he hecho un cómic, ¿no? Bueno, que estoy haciendo un cómic. Entonces lo que hicimos fue presentarnos a un concurso, que afortunadamente últimamente han salido muchos concursos de cómic que están bastante bien, y era en aquel momento el de FNAC y la editorial Sin Sentido, y nada, entonces eso nos sirvió un poco también para ponernos fecha, porque tú sabes que cuando es un proyecto personal tuyo, el problema es que como lo haces en horas extras, nunca encuentras el momento para acabarlo, ¿no? Entonces, tener la fecha del concurso a nosotros nos vino muy bien porque te hace disciplinarte y decir, vale, voy a preparar el proyecto bien y lo voy a presentar. Entonces lo presentamos, no ganamos, pero sí que nos sirvió porque sí que nos abrió una puerta, es decir, el proyecto se quedó encima de la mesa de los finalistas, entonces el editor de Sin Sentido, Jesús Moreno, lo vio y en aquel momento no nos dijo nada, pero como un mes después o así del concurso, de repente nos llegó un mail que yo aún recuerdo que me temblaban las piernas cuando leí el mail del editor de Jesús Moreno diciendo que aunque no habíamos ganado el concurso le había interesado el proyecto y lo quería publicar, ¿no? Y que si me podía reunir con él en Madrid, ¿no? Entonces fue un momento muy emocionante porque conocemos muchos compañeros y compañeras enviando proyectos, que decir, no es fácil publicar, pero sí que es verdad que en aquel momento pues, el editor, mira, le interesó, tuvimos esa fortuna y la verdad es que lo publicó, vamos, casi sin pensárselo, ¿no? Entonces sí que es verdad que eso luego nos ha ayudado mucho pues, al resto de cómics y de obras personales que hemos hecho, ¿no?
pero eso no siempre es así, es decir, que muchas veces tienes que llamar a muchísimas puertas, presentar muchísimos dosieres, muchísimos concursos, pero bueno, hay que hacerlo, o sea, yo creo que hay que intentarlo y hay que perseguir lo que uno quiere porque al final se puede conseguir. Sí, hay varios factores que son clave. Yo creo que hoy en día todo el tema que tiene que ver con también la marca personal, el tema que te conozcas, sepas quién eres, a qué dedicas, qué haces y que lo puedas comunicar. Y luego también el reconocimiento pues, de premios, medios de comunicación. Todo esto hace que bueno, pues la gente te conozca, te tenga en mente y bueno, pues que te pueda llamar en un momento determinado para hacer pues cualquier cosa que piense que conseguir que puedes aportar algo ahí, ¿no? En mi caso fue todo nuevo, yo me tiré a la piscina por completo, no tenía referentes de nadie que había creado o había hecho todo este proceso que hice yo para crear todo este material y llevarlo a cabo y hacer realidad todo este sueño, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento clave y te prometo que estaba en hospital cuando tomé esa decisión, porque creo que la vida nos da señales y en ese momento tuve una recaída. Yo iba a trabajar iba a entrar a trabajar en un estudio en 15 días y tuve una recaída y en el hospital realmente pensé, quiero empezar mi vida laboral o probar todo esto que tengo por delante, que de verdad me corría por dentro, ¿no? Sí, la vida te puso ahí. Claro, entonces, bueno, pues tomé esa decisión, fue difícil porque obviamente tienes que dejar atrás muchas cosas y tener en cuenta que vas a estar un periodo de tiempo haciendo muchas horas y trabajando mucho y bueno, pues tomé la decisión de dedicarme 100% al proyecto, a ver qué tal. Si no lo hacía ese momento, sabía que no iba a hacerlo en otro momento. Entonces, bueno, pues a partir de ahí me dieron algunos reconocimientos, medios de comunicación, visibilidad y luego también mi trabajo diario, ¿no? Lo que tú decías de llamar a 15.000 millones de puertas. Por supuesto que sí, no me cansé ni me cansaré nunca. O sea, es que ahí creo que está la clave de la actitud, ¿no? Que tengan las personas en realmente llevar adelante tu proyecto personal y lo primero de todo yo creo que es confiar en ti, en lo que estás haciendo, creértelo, porque es la única forma de poder transmitírselo a los demás, esa ilusión y cuando la gente te ve con esa ilusión, la verdad que te quieren ayudar y en mi caso pues fue eso, hicimos un grupo de personas para crear todo ese proceso previo de diseño, pero luego dije, para materializar esto necesito dinero para fabricarlo. Y yo, pues tiene todo el sentido del mundo que haga un crowdfunding, que es un sistema para obtener dinero que te ayuda a muchísima gente. Y fue clave porque fue editar un vídeo, hacer un making of, contar a través de una web, en redes sociales, todo lo que había hecho y que la gente automáticamente me ayudara. Y en un mes conseguimos los 11.000 euros para hacer esa fabricación y siempre acordaré y estaré súper agradecida de las 200 personas que me ayudaron a hacerlo realidad. Y mira, ahora, hoy en día, más de 1.000 personas en toda España están utilizando el método, tanto familias como profesionales, y estamos empezando a exportar a Latinoamérica, o sea que desde aquí hasta aquí hay un proceso duro, pero sí hay que... pero yo creo que ahí has dado dos claves muy importantes, que es eso, ¿no? El primero, creer en ti, es decir, creer en el proyecto y decir, quiero hacer esto, y el segundo, la ilusión. Quiero decir, yo creo que tenemos que mantener la ilusión y el entusiasmo por nuestro trabajo y por nuestras creaciones, ¿no? Es decir, que mientras mantengamos esa chispa de tener ganas de hacer cosas y hacer proyectos nuevos, entonces saldrán adelante, ¿no? Quiero decir que unos más, unos menos y algunos se quedará por el camino, pero sí que es verdad que yo creo que la ilusión y el entusiasmo y el creer firmemente que podemos hacer cosas hay que ser persistente, muy persistente, ¿no? Yo creo que también lo que comentabas de contar con otras personas, ¿no? Creo que es importantísimo el estar formándose constantemente, relacionándose con compañeros, con compañeras de profesión, de disciplinas como la tuya, disciplinas diferentes. Quiero decir, hay que leer mucho, hablar con mucha gente,
visitar muchos museos, muchas exposiciones, no sé, creo que el empaparnos de lo que están haciendo los demás, es decir, no solo nuestros referentes más mayores, sino también a mí me pasa últimamente mucho con la gente más joven, sé que como me estoy haciendo mayor, pero es que me parece súper interesante y súper refrescante, o sea, todo lo que estáis aportando las nuevas generaciones, ¿no? Entonces me parece importantísimo también que vayamos aprendiendo unos de otros y nos vayamos comunicando, ¿no? Por eso también este formato me gustaba, porque es como encontrarnos diferentes generaciones. Hay una frase que yo tengo en mente desde que empecé y es que dice, si quieres ir rápido, ves sola, pero si quieres ir lejos, ves bien acompañada. Pues sí, exactamente, ¿no? Y a mí hay otro punto que me gusta que bueno, mucha gente cuando dice que, claro, estamos nosotros en una profesión artística, disciplina artística, que estamos cansados de escuchar a hijos e hijas de amigos nuestros de, ay, es que a mi hija le gusta dibujar, pero claro, cuando el dibujo, por favor, es el lenguaje universal, o sea, es maravilloso, ¿no? Pues realmente, o sea, no tienes que pensar qué quieres estudiar, sino en qué quieres trabajar, de qué quieres vivir tú, o sea, cómo quieres ser feliz cada lunes que llegas al estudio, ¿no? Entonces, realmente, o sea, elegir esta profesión es tan válida como cualquier otra, ¿no? Y eso, yo creo que eso es importante también recalcarlo, porque mucha gente se olvida.